¿Estamos todos despiertos o hay gente dormida? Digo esto porque son las 3 de la tarde de un domingo 8 de diciembre de 2019, 3 de la tarde domingo, después de un opíparo almuerzo que tuvimos con un guisado excelente, y entonces a lo mejor hay discípulos dormidos. Esta es la segunda parte de la conferencia o lección que se llama Justicia y Gobierno desde una perspectiva cristiana. Esta mañana, después del desayuno, tuvimos la primera parte. Ahora vamos a tener la segunda parte. Asumo que ahora vamos a tener preguntas, dudas, observaciones, comentarios, tal vez críticas que quedaron de la mañana. ¿Ok? Entonces ahora va a ser la oportunidad de hacerlos más adelante, antes de regresarme yo a San Juan del Río. Así que quien tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Digamos, que hable esta tarde o calle para siempre. Yo, como profesor, a veces preparo mis clases, otras veces las improviso en función a conversaciones que tenemos más o menos sobre el momento. Por ejemplo, la de esta mañana fue una exposición improvisada, espero que no se haya notado, y surgida de una conversación muy amable que tuvimos en el desayuno con el pastor Aquiles y la hermana Irma. Y la de esta tarde, también improvisada, no la preparé, improvisada en función de la última parte de la homilía del pastor Ernesto, que habló de una imaginaria entrevista periodística a Satanás. ¿Okay? Entonces, en función de eso, improvisé la de la tarde, yo tomo unas notas así rápidas y así improviso. Muchas veces me sale mejor que cuando las preparo. Sobre todo cuando me siento en confianza, y aquí me siento totalmente en confianza, no tengo miedo, cosa que me pasa otras veces, porque a veces me invitan a ciertas iglesias donde todo o parte de mi enseñanza cae mal, a veces cae muy mal. Y yo ya estoy acostumbrado a eso, entonces a veces me da miedo, y por eso procuro preparar puntualmente con varios días de anticipación las clases, pero ahí es donde me salen mal muchas veces. Mejor me sale cuando improviso, pero para improvisar me tengo que sentir en confianza, cosa que aquí en la Iglesia Dios Soberano, Iglesia Comunidad Dios Soberano de la Ciudad de México, me sucede. Gracias a Dios. Me siento en confianza suficiente como para improvisar. La imaginaria entrevista a Satanás que el pastor Ernesto hizo en la parte final de su homilía de esta mañana fue para mí muy inspiradora por varias razones. ¿Okay? Recordemos un poquito cómo era. En la imaginaria entrevista a Satanás, se trataba nada menos que de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Entonces, según el pastor Ernesto, Satanás le explicaba al periodista que sería muy tonto que Satanás le dijera a los cristianos, olvídense de los sacramentos. ¿Okay? Esa sería una estrategia, digamos, directa y muy tonta de parte de Satanás, y Satanás es malvado, es perverso por naturaleza, degenerado, etc. Pero tonto, no. Entonces, en la entrevista Satanás explicaba que en lugar de esa estrategia tan tonta, él lo que hacía era
pretendía lograr que los cristianos, en lugar de fijar su atención en el significado de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, pusieran su atención en el significante, es decir, los elementos externos. Lo significante en el bautismo es el agua. Lo significante en la Santa Cena son las especies. El significado es el cuerpo y la sangre de Cristo y la comunión, etc. Entonces, la estrategia indirecta de Satanás era que los cristianos y en general la gente pusiera su atención en el significante y no en el significado. Y es más, yo agregaría que a Satanás le encanta ver a los cristianos debatir sobre los significantes, más que sobre los significados, ¿ok? Y ensarzarse en tremendas peleas, peloteras como decimos los argentinos, ¿ok? Por lo significante, y porque esa era la mejor forma de no prestar atención al significado, que era el verdadero objetivo de Satanás. Si usted no quiere que se le preste atención a las sillas que están ahí, llame la atención sobre el árbol de Navidad. Y si usted quiere lograr ese objetivo de una manera excelente, contundente, 1000 puntos, ponga a los cristianos a debatir sobre el árbol de Navidad. Se van a olvidar de Cristo porque se van a poner a debatir. Unos van a decir que el árbol es pagano, que no hay que celebrar. Otros van a decir que Jesús no nació en esa fecha, que eso es mentira, que es un invento del emperador Constantino, bla, 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 bla. ¿Okay? Y a debatir fuertemente, ¿okay? Y sobre el significado de lo que es la encarnación del Redentor, el Dios que se hizo hombre, para redimirnos. Eso nadie se iba a acordar, todo el mundo se iba a poner a ver, no, pero que el pino de Navidad, que aquí no hay pinos porque estamos en México, el pino es escandinavo, entonces se van a poner a discutir. Y esa es la mejor forma de lograr ese objetivo, que la gente se olvide de la encarnación, y fije su atención en el pino. Discuta sobre el pino y se olvidará de la encarnación. ¿Okay? Eso es bárbaro. Eso es muy, muy bueno. ¿Okay? Y esta tarde vamos a ver, aquí yo lo anoté, las opiniones políticas de Satanás en esa imaginaria entrevista que inició el pastor Ernesto, y yo voy a seguir aquí. ¿Qué opina don Sata? Como le diría el periodista, ya en confianza, un periodista amigo de Satanás, lo cual no es raro encontrar periodistas amigos de Satanás, ¿okay? Que le diga a don Sata, ¿y usted qué piensa de la política? Por ejemplo, ¿qué piensa de la política en México? Entonces don Sata diría, yo voté por López Obrador y por todos los candidatos de Morena, porque yo soy de izquierda. Porque yo soy amante del progreso de la humanidad y del avance de la humanidad, y que la humanidad se libere de sus cadenas. Entonces, eso es la izquierda. Yo soy de izquierda, diría Satanás. También me llamó la atención, hablando de esa imaginaria entrevista de la homilía de esta mañana, tratar estas cuestiones de esta manera, porque muchos cristianos pentecostales, como se explicó esta mañana, tienen una idea equivocada de lo que es guerra espiritual. Muy equivocada de lo que es guerra espiritual. Tienen una idea que la han sacado, creo yo, más que de la escritura, la han sacado de la película Guerra de las Galaxias de George Lucas. Okay. Cuando aparece ahí con unas espadas flamígeras
porque de ahí viene el nombre. O sea, la figura de la espada flamígera es muy de la tradición cristiana, bíblica y cristiana, y de ahí se inspiró George Lucas, ¿ok? Para esas espadas que después vienen los juguetes, ¿no? Bueno, ahora viene la Navidad, entonces estoy seguro que en las tiendas de juguetes, de regalos para niños, va a haber un montón de espadas de la Guerra de la Galaxia. Entonces, cuando muchos hermanos nos hablan de guerra espiritual, tienen una idea más o menos así, ¿no? Que reprenden a los demonios, que yo reprendo a Satanás y entonces yo declaro y ato y desato y todo eso. Y cuando les preguntamos de dónde salen esas cosas en la Biblia, nos señalan la parte donde dice el apóstol en el Nuevo Testamento que no es contra carne y sangre nuestra lucha, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etc. Bien, eso es correcto, eso es bíblico, pero eso no quiere decir que nosotros debamos enfrentarnos a ellos, a las huestes de maldad, personalmente, porque de eso se ocupan las huestes celestiales, o sea, los ángeles leales. Las huestes de maldad son ángeles rebeldes, ¿ok? Entonces, no somos nosotros los que estamos llamados a enfrentar a las huestes de maldad, sino las huestes celestiales, los leales, el arcángel Miguel y demás. Y eso ahí se puede hay mucho en los escritores cristianos de siglos anteriores sobre ese tema. ¿Ok? Satanás es un imitador. Él imita a Dios, es un imitador perverso, o sea, hace imitaciones perversas, imitando muchas veces cosas, pero torciendo el significado, imitando formas, por ejemplo, o contenidos, y torciendo y pervirtiendo todo, y mintiendo, sobre todo mintiendo. Pero Satanás no es muy creativo, es un imitador, y de la misma manera que Dios hace su obra en el mundo, opera a través de su porción, su remanente, su pueblo, Él también tiene un pueblo. ¿Ok? El pueblo de Dios, que somos nosotros, no estamos llamados a enfrentar como en la Guerra de la Galaxia de George Lucas a unos demonios ahí vestidos de negro, No, nosotros estamos llamados a enfrentarnos a sus discípulos, los discípulos de ellos, de Satanás y compañía, que son los comunistas y los socialistas. ¿Ok? Ellos son el pueblo de Satanás. Fíjese lo siguiente. En esta imaginaria entrevista, Satanás diría lo siguiente: yo soy de izquierda, diría más o menos lo siguiente: yo soy de izquierda, pero a mí me encanta la derecha cuando se pervierte. Me encanta, claro, me encanta porque la derecha cuando se pervierte se le ocurre copiarse de la izquierda, y eso me llena de gozo, diría Satanás. ¿Ok? Cuando la derecha se copia de la izquierda, que es muchas veces, la mayor parte de las veces. Dijimos esta mañana que la derecha, que es el bien en la política, se puede pervertir, y con harta frecuencia se pervierte. Pero la izquierda no es que se pervierte, es que es perversa por naturaleza. Una vez que está eso claro, entonces podemos decirle a Satanás imaginariamente: a mí, yo soy de izquierda, pero me encanta cuando la derecha se pervierte, porque entonces se copia de la izquierda. Y lo que más me hace explotar de júbilo es cuando veo a los cristianos diciendo la política es del diablo. Entonces eso me hace gozar realmente, eso me hace feliz y me provoca decir solo esto: amén, hermano. Cuando oigo eso de que la política es del diablo, están, diría Satanás, reconociéndome ahí
como el rey de la política, y entonces el reino de Cristo se reduce y aumenta el reino mío. Eso nos diría Satanás en esa entrevista. También nos diría lo siguiente: ojo, no se equivoquen. El reino mío no son esos tipos llamados satanistas. No. Esos tipos llamados satanistas, por ejemplo, ahora el más famoso en este es Anton LaVey, ¿no? Que es un conocido satanista, es una especie de papa de la iglesia de Satanás. ¿Ok? El satanismo existe y también existe el ocultismo, tiene mucho que ver con la política, por eso estoy hablando de eso. Tiene mucho que ver con los Illuminati, tiene mucho que ver con el gobierno mundial y con la masonería y ese tipo de cosas, que la sociedad es secreta. Ojo, la masonería es la menos secreta quizá, ¿ok? Y con los Bilderberg, que ya no es nada secreto. Los Bilderberg es bastante antiguo, es de la posguerra, pero a esta altura del campeonato ya esas fuerzas actúan cada vez de manera más desembosada, más descubierta y menos secreta. ¿Por qué? Porque se sienten seguros y confiados. ¿Okay? Las reuniones del Club Bilderberg se publicitan mucho, vienen los periodistas, sacan fotos y demás. Claro, a las sesiones, al interior de las sesiones, no asisten los periodistas, no se graban nada, les revisan a la gente que no lleve grabadoras y cosas por el estilo. Pero de todos modos se sabe las decisiones que se toman ahí, como por ejemplo, todo el mundo se enteró al día siguiente, la dimisión del rey Juan Carlos y la toma de la entronización de su hijo, el príncipe, que ahora es el rey Felipe de España, ¿no? Eso se decidió en una reunión del Club Bilderberg. O sea, los Illuminati y todo eso. Podemos hablar de esos temas o recomendar bibliografía. Yo acostumbro una cosa, a compartir autores. Por ejemplo, Daniel Estulin, que es el máximo estudioso, uno de los más acuciosos investigadores, muy bien documentado sobre el tema de los Bilderberg y los Illuminati y todo eso, o Leo Sagami, por ejemplo. Yo recomiendo videos, recomiendo libros, y le digo, bueno, porque no, eso sí, de los temas que vamos a tratar aquí, no todo le va a interesar igual a todo el mundo. ¿Okay? Por eso entonces yo le digo, bueno, sobre este tema, más que explicarlo yo, mejor, si le interesa en particular, se busca los libros de Estulin o los videos de Sagami, y ahí va a encontrar mucho material. Entonces, Satanás, en esta entrevista imaginaria, diría: a mí eso no me interesa tanto. No, admito que lo del satanismo es halagador para mí, diría Satanás, pero no es no es mi objetivo principal. Mi objetivo no es que el hombre me adore a mí. Es más, yo no soy narcisista y egolacéntrico como Dios, que reclama adoración y todo eso. Yo no. Yo lo que quiero es que el hombre deje de adorar a Dios, pero no que me adore a mí, sino que el hombre adore al hombre. O sea, la religión mía no es el satanismo, es el humanismo. A ver si nos entendemos. El antiguo humanismo secular del Renacimiento, que después con la Ilustración se hizo más sofisticado, y con el marxismo, bueno, tuvo su momento más feliz hasta ahora, su condición más exitosa. ¿Ok? La religión mía, diría Satanás, no es el satanismo, es el humanismo. En todas sus variantes. ¿Ok? Y mi Biblia es el Manifiesto Comunista. ¿Ok? Sobre todo la parte donde están los 10 mandamientos. Me refiero a los 10 mandamientos del Manifiesto Comunista, no los 10 mandamientos del libro Éxodo. ¿Ok? Los 10 mandamientos del Manifiesto Comunista, diría Satanás, que en México y en América Latina
se han seguido desde 1910 en adelante puntualmente al pie de la letra, y esos 10 mandamientos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, que se llama Burgueses y Proletarios, han servido para inspirar a toda la legislación en América Latina desde 1910, inclusive la legislación constitucional y demás. Entonces, eso nos diría Satanás. A mí no, Satanás diría también, a mí no me interesa, como vimos esta mañana, ¿no? Con el pastor Ernesto, a mí no me interesa parecerme, andar asustando a las costureritas, tampoco dejarlas embarazadas. Una cosa que a mí mucho me indigna es que, diría Satanás, a mí me indigna que cada costurerita que sale embarazada dice, el diablo fue. No, señor, qué falta de seriedad, más respeto. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una persona seria. A mí no me interesan las costureritas. A mí lo que me interesan son 3 cosas. La alta finanza, la política internacional y la especulación filosófica. Me gustaría que... Estoy completándole su homilía de la mañana, pastor. Si me permite. Acotando. Es que fue muy inspiradora para mí. Entonces, anótelo. Lo que le interesa a Satanás, básicamente, son 3 cosas que tienen mucho que ver con la política, con la adoración del hombre a sí mismo y la adoración y poner al Estado en lugar de Dios. El Estado es el Dios del humanismo. Satanás quiere que adoremos al Estado, no a Él. Y que son la política internacional, o sea, la alta finanza, la política internacional y la especulación filosófica, porque la especulación filosófica da lugar a los valores que se imponen en la cultura y en la educación. A mí me interesan los niños, diría Satanás. Por eso yo soy un abanderado de la educación pública, que es, la educación pública es la catequización de la religión humanista. ¿Ven por dónde van las cosas? ¿Ven por dónde va el conflicto? El conflicto entre el bien y el mal, que pasa por la política. Y cuando el conflicto entre el bien y el mal pasa por la política, divide la política entre el bien y el mal, que es la derecha y la izquierda. Al que le gustó, y al que no, que se afirme en la silla. ¿Ok? Entonces, y fíjese, diría Satanás como jactándose en esa entrevista, fíjese los éxitos que yo he tenido en esos 3 campos. En la alta finanza, cada vez más va avanzando el dinero fiduciario, que es un invento mío, el dinero de puro papel. Deme un billete, usted que está por ahí, deme un billete. Eso no lo digo yo en una imaginaria entrevista, gracias. Eso, gracias. Esto que voy a decir ahora lo dice un artista cristiano, el poeta alemán Goethe. ¿Okay? Goethe, dicen que se dice en alemán, yo no hablo alemán. Goethe. ¿Okay? Él trata el tema de Satanás, en su obra Fausto, que es una obra de teatro. ¿Okay? En Fausto aparece Satanás diciendo: la inflación, uno de mis mejores inventos. ¿Qué es eso? Bueno, la inflación es lo que se produce cuando el dinero fiduciario, ese es el invento de Satanás.
No es un dinero honesto, no es el dinero bíblico, que es el dinero, que es el oro y la plata, los metales. ¿Ok? Eso inventó Dios. El oro y la plata es mía, dice Dios en la Biblia. El oro y la plata han sido siempre el dinero, ha sido siempre el dinero. Ese es el dinero, bíblicamente hablando. Esto, bíblicamente hablando, no es dinero. Óigame bien, aquí tiene el invento de Satanás. Esto se llama dinero fiduciario. Pastor Ernesto sabe porque está leyendo la acción humana. Okay. Esto se llama dinero fiduciario. ¿En qué consiste la diferencia? Muy simple, que esto no tiene nada que ver con el oro y la plata. Que esto es un simple papel que vale 500 pesos solo porque la gente cree que vale 500 pesos. ¿Ok? Y nada más. Antes de este invento de Satanás existía otro dinero que se llamaba el dinero real, el dinero con base legal en un respaldo metálico, y 500 pesos valían 500 pesos, no porque la gente creyera o no creyera, sino porque había una equivalencia legal entre la moneda y los lingotes de oro depositados en las arcas de los bancos, que no necesariamente tenía que ser el Banco Central, podían ser bancos privados, de hecho lo eran, etc. Había un dinero privado, ese es el dinero bíblico. Esto no, esto es un invento de Satanás, no lo digo yo, y esto es lo que produce inflación, esto es lo que empobrece, una de las causas principales de la pobreza. No lo digo yo, lo dice el poeta cristiano, gracias. Lo dice el poeta cristiano Wolfgang, creo que se llamaba Goethe. ¿Ok? Que eso es un invento de Satanás. Entonces, punto para Satanás. Tenemos que reconocerlo, tenemos que admitirlo. Punto para Satanás. Tenemos que ser buenos perdedores y admitir. Nos han metido un golazo ahí con el dinero fiduciario. ¿Quiénes? Los discípulos de Satanás, pues. Los que quieren que el hombre no adore a Dios, sino al Estado. El productor de ese billete es el Estado, no son los bancos privados, no es el comercio, no son los comerciantes. Recuerden, por ejemplo, en la Biblia, cuando Abraham va a comprar el terreno en la cueva de Macpelá para enterrar a su esposa Sara, que acaba de fallecer. Ese es uno de los pasajes más bellos y más ilustrativos de lo que estamos enseñando. La política cristiana y la economía cristiana, que es una consecuencia de la política cristiana. Abraham encuentra un terreno apropiado y entonces lo quiere comprar. Y los habitantes del lugar le dicen, no, pero si aquí tierra es lo que sobra. No, dice Abraham, yo quiero pagarlo. No, pero tome nomás, si aquí tierra es lo que sobra. Ve, ese es el criterio socialista. El de Abraham es el criterio capitalista. No, yo quiero pagar el precio, ¿cuánto? Y entonces ahí apareció, creo que 400 pesas de plata de ley entre los comerciantes, dice el libro de Génesis, ¿okay? Y entonces él pagó. Y todavía los que han ido a Israel de turismo, todavía la cueva de Macpelá está por ahí. Y lo mismo algo parecido cuando David va a comprar la era de Arauna para construir el templo, el dueño, el propietario, le dice, no, pero ¿cómo me vas a comprar? No, eso no, ¿cómo me vas a pagar? Eso, tú eres el rey, pero además de eso es para construir un templo para Dios, de manera que doble razón por la cual yo no te voy a cobrar. Pero él pagó. ¿Ok? De ahí entonces esa mala leyenda, por supuesto mal justificada, no justificada, sobre los judíos acerca de que los judíos todo lo monetizan y todo. ¿Eso qué significa? Que el Antiguo Testamento tenía mucho respeto por la libertad y la propiedad, y por lo tanto las cosas había que pagarlas.
no eran unas cosas gratis ahí como la cueva Macpelá o la era de Arauna para... No. Esa idea de que las cosas tienen que ser gratis son ideas socialistas. Entonces, bueno, la inflación, punto para Satanás. En política internacional, diría Satanás en esa entrevista, fíjese qué tonta que es la gente. Resulta que otro de mis grandes éxitos en política internacional fue hacerle creer a la gente que como había sido derribado el muro de Berlín, entonces el comunismo se había acabado. ¡No! Eso es un engaño. Sí, el muro de Berlín fue derribado, podemos estudiar las circunstancias y demás, es un hecho histórico, pero eso no fue ninguna estupidez, fue una cosa bien seria y bien gloriosa para la historia de la raza humana. Qué bueno que el muro de Berlín fue derribado, pero la tontería es creer que por ese hecho nada más el comunismo y las ideas marxistas se acabaron. Y en cuanto a la especulación filosófica, el otro éxito de Satanás ha sido el posmodernismo. El posmodernismo es la filosofía más abiertamente satánica que cualquiera de las filosofías satánicas que le han precedido, incluyendo el kantismo, Hegel, todas las filosofías satánicas que le han precedido al posmodernismo se han visto superadas ampliamente por esta última, el posmodernismo y el relativismo moral que eso significa. En esa imaginaria entrevista, Satanás también diría que otra cosa que le agrada mucho, le hace feliz, es ver cómo los cristianos han reducido la moral cristiana a unos pocos mandamientos que se reducen a no fumar, no beber, no decir grosería, no ser infiel, o sea, pero nada más. Y la política queda fuera porque la política es del diablo, o sea, como que la política no se sujeta a la moral cristiana. La moral cristiana es algo que tiene que ver con fumar, beber y el sexo, más o menos. Y poco más. Y el vocabulario, no decir, por ejemplo, cosas como decir, no mames, güey, como dicen aquí, ¿no? No, eso está mal, eso un cristiano no puede hablar así. Ok, perfecto. O sea, ok. O sea, el vocabulario, el sexo, la bebida alcohólica y el cigarro. ¿Ok? Bueno, a mí de vez en cuando se me ocurre fumar algún purito, alguna pipa, así al estilo de Spurgeon o Lewis, eso. Y bueno, pues me condenan y me satanizan. Bueno, ahorita no estoy fumando. No, me refiero que por temporadas, a mí no me controla el tabaco, yo por temporadas dejo de fumar y por temporadas fumo, o sea, no, y menos el alcohol, o sea, me tomo una cerveza con la comida y tal, pero el problema de lo que estamos hablando es de que muchos cristianos en las iglesias hoy ha reducido la moral cristiana a esos puntos que son puntos duros, puntos pétreos. Se muestran inflexibles con el cristiano que le gusta una tecate por ahí o le gusta echarse un fumito de pipa o sea, no, claro, es cierto, los cigarrillos esos que venden por la calle hacen daño a la salud, pero el tabaco puro no necesariamente. Entonces, pero te arman, eso sí, te arman escándalo y te descalifican y descalifican toda una enseñanza porque te vieron, y encima te agarran y te dicen, no, pero hágalo, pero en escondido. No, pero ¿por qué momento? Yo no soy hipócrita, no me gusta, ¿cómo que tengo que hacerlo escondido? Y sí, así me lo han dicho 1000 veces. No, porque si no hace escándalo usted, porque usted se las da de maestro cristiano y usted entonces, pero bueno, pero ¿cómo? Hágalo en su casa, escondido, pero ¿cómo me voy a esconder? No me gusta, no. En fin, pero bueno, en eso estamos, en la reducción de la moral cristiana.
Y también, un éxito muy, muy importante de Satanás que tiene que ver con la política, es de hecho una política, es el buenismo. El buenismo. Ustedes han visto seguramente lo de los derechos de los animales y que no han maltrato a los animales y han hecho todos curiosamente, los pro aborto, que no le reconocen el derecho a la vida ni ningún derecho a una criatura no nacida, es decir, a un ser humano, a una persona humana en estado embrionario, ¿okay? No le reconocen ningún derecho. Ah, pero los gatitos y los perritos, ¡oh, sí! Maltrato a los animales. Eso es parte del buenismo. Quieren ser más buenos que Dios. Porque Dios autorizó de comer animales, matar animales para comer. ¿Okay? La caza, y eso implica la caza y demás. No necesariamente las corridas de toro, o las peleas de perro, o las peleas de gallo, eso sí es discutible. Yo personalmente creo que eso es discutible, pero no es mandatorio el veganismo, ¿okay? O sea, vegetarianos y demás. Dios autorizó a comer carne. Pero el buenismo no. Y el buenismo dice, el cuidado del planeta, no, porque el planeta, que no use popotitos ni use bolsa de plástico, porque el planeta, todos cuentos, todas unas mentiras. Nuestro amigo Jorge Chapas es un ingeniero que ha escrito y sigue escribiendo mucho sobre los engaños, los fraudes, las mentiras del ambientalismo, que es otra manifestación del buenismo. Ahora, el éxito de Satanás también está en imponer una agenda opuesta y contraria a la de Dios para, y atiéndame bien a esto, si puede lo anota, si lo está escuchando en diferido, lo pone de nuevo para escucharlo 2 veces. Con lo cual, intenta él demostrar quién manda. Eso en la política es fundamental, demostrar quién está en control, quién tiene la autoridad, quién manda. Yo pongo este ejemplo. Dios autorizó a matar animales para comerlo. Pollo, cerdo, res, en fin, no sé lo que a usted le guste, el pavo. A mí me encanta el jamón de pavo. Okay. Y prohibió el aborto. ¿Okay? Porque el aborto es objetivamente malo, ¿okay? Y porque comer carne de animales es de comer animales. Porque eso es objetivamente lo bueno y lo malo. Ahora, también lo hace por otra razón y es para demostrar su poder. Para mostrarnos quién está en control, quién manda. Es decir, voy a ser más claro. Supongamos que Dios hubiera prohibido comer carne de animales y hubiera autorizado el aborto. Entonces Satanás haría exactamente lo contrario, promovería lo que está prohibido por Dios, lo promovería, la caza y comer proteína y tal y qué sé yo, ¿okay? Y prohibiría el aborto, solo porque Dios hizo lo contrario. Es decir, hay una como pulseada, como, a ver, para que vea todo el mundo quién manda, como en a mí me gusta mucho el vallenato, la canción esa de Colombia, ¿no? Como en La Gota Fría, me la lleva él o me lo llevo yo, la lleva él o me lo llevo yo. O sea, es el conflicto entre el bien y el mal, por un lado, pero por otro lado también es el conflicto sobre quién manda, a quién le estás obedeciendo. Cuando tú eres cristiano y vas con el asunto de, ay no, el planeta,
ay no, el maltrato animal y tal. Vas con la agenda equivocada, vas con la agenda del enemigo. Pero es difícil hacerles entender esto a los cristianos. Cuando los cristianos les observo que muchas iglesias cristianas se pliegan a la agenda feminista, a la agenda de no que la protección de la mujer, no que la violencia a la mujer, y entonces aparecen en las iglesias cristianas, aparecen los cartelitos del Ministerio de la Mujer que dicen de cada 10 agresiones y feminicidios y que no sé, la mitad o más son el marido, de cada 4 violaciones, 3 son los familiares, los tíos y los primos son los violadores, y etcétera, etcétera, etcétera. Te estás haciendo eco de la agenda del enemigo. Cristiano estúpido, disculpa, o cristiana estúpida, porque estás diciendo que la familia, es el diseño de Dios para la raza humana, es un nido de violencia. Ah, pero lo dicen las estadísticas. Ah, ¿y quién inventó esas estadísticas? Las Naciones Unidas inventaron esas estadísticas. Las Naciones Unidas dicen que la familia no es el núcleo natural de la sociedad, no es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, y para los adultos y los niños. Que la familia es peligrosa. Mejor el Estado, mejor el Ministerio de la Mujer. Aquí tienes el teléfono para denunciarlo, porque la familia es una porquería. La familia no sirve. Eso es lo que tú estás diciendo. Y se me levantan las hermanas y me tiran piedras y me tiran de todo. Porque han llevado a las iglesias los carteles feministas del Ministerio de la Mujer que vienen y le dicen que no, que las estadísticas dicen que los agresores son los familiares, que los violadores son los tíos y los primos. Oiga, momentito. Eso puede suceder, desgraciadamente, y sin duda sucede, pero no es de un volumen tal de como ellos afirman, estadísticas de las Naciones Unidas, ni mucho menos el Estado es el remedio, porque el Estado es, o mejor dicho, el estatismo es la causa de que eso suceda con más frecuencia, lamentablemente, porque las familias se están desfuncionalizando, están perdiendo funcionalidad porque un salario o un ingreso no alcanza para una familia y por tanto tiene que salir la madre, descuida a los hijos, etcétera, etcétera. Se produce toda una desfuncionalidad en el núcleo familiar. Entonces, las familias están heridas y muchas de ellas heridas de muerte. Y las familias se rompen y se rompen y desaparecen y tal, o dejan sus funciones tutelares, los niños quedan sin cuidado muchas veces, pero todas, en primer lugar, cuando no ocurre en la frecuencia que dicen las Naciones Unidas. Y si ocurren es por culpa de habernos cambiado del diseño de Dios al diseño humanista del manifiesto comunista. Entonces el estatismo no es el remedio, es la causa de la enfermedad. Pero entonces usted no puede, hermana querida, hermano querido, pastor, hacerse eco. Esa es mi lucha. Yo llevo años en esa lucha y tengo problemas serios, no me creen. Usted no puede hacerse eco del programa de las Naciones Unidas contra la violencia de género y toda esa cosa. Porque eso tiene un sustrato filosófico, cultural, etcétera, que usted no conoce o no conoce bien o conoce solo superficialmente o conoce lo que le han dicho, conoce lo que le han contado. Entonces haga el favor de informarse bien, haga el favor de que su pastor llame a un especialista para que le cuente cuáles son los planes de las Naciones Unidas, es decir, los planes de Satanás para la familia, para su destrucción,
para su desaparición y su suplantación por el Estado. En esos planes está poner toda una propaganda alarmista de unas supuestas estadísticas sobre agresión contra la mujer y feminicidio y violaciones y esto y lo otro, para ir poco a poco socavando la confianza de la gente en la familia y que la gente vaya depositando su confianza en el Estado y en el Ministerio de la Mujer y la familia. Y en algunos casos, para engañar a los cristianos incautos, le ponen, no, si estamos haciendo promoción de la mujer y promoción de la familia, aquí está el Ministerio de la Familia. No, el Ministerio de la Familia no está para promover la familia, está todo lo contrario, está para promover la destrucción de la familia. Tiene que entender, hermano querido, pastor querido, tiene que entender el tema de las agendas, los fines y los medios de las políticas públicas, las causas y los resultados, para no confundir los síntomas con las enfermedades. Tienen que entender qué está pasando en el mundo, porque si no usted vive como si fuera en una burbuja. Tiene que entender, por ejemplo, que cuando el profeta Isaías dice, llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, es porque el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, nos está revelando una cosa muy importante, que la agenda de las Naciones Unidas, es decir, la agenda de Satanás, es que la gente haga lo malo y evite lo bueno. Ahora bien, Satanás es cualquier cosa menos estúpido. Él sabe la importancia de la inteligencia como guía de las naciones, de las acciones humanas. Él sabe, porque no es tonto, ¿okay?, que si yo le digo a usted que haga lo malo y evite lo bueno, usted no lo va a hacer. A menos que yo previamente le haya disfrazado lo malo de bueno y lo bueno de malo. Es decir, si aquí estoy bien con las grabaciones y las... Ajá. Es decir, si a la izquierda está lo malo y a la derecha lo bueno, ¿cuál es la pauta moral general, bíblicamente hablando, desde el punto de vista de la ética cristiana? Es hacer lo bueno y evitar lo malo. ¿Ok? Y eso, usted, aunque esté, por más equivocado que esté, es lo que siempre va a buscar hacer. Evitar lo malo y practicar lo bueno. Y si se le hace hábito la práctica, mejor. A menos que le venga alguien en la noche y cambie los cartelitos. Es decir, a lo que es malo le ponga el cartelito bueno. Y a lo que es bueno le ponga el cartelito malo. Solo así le va a obligar o le va a premiar o le va a forzar a hacer lo malo que usted no quiere hacer y a evitar lo bueno que usted quiere practicar. Y esto es muy importante para hablar de la inteligencia, del cultivo de la inteligencia, libro de Proverbios, de llamar a la ciencia tu hermana, libro de Proverbios, ¿ok? Y de la terrible guerra contra la razón que hay hoy en día y que los cristianos evangélicos hemos perdido. La guerra contra la razón. John MacArthur tiene un excelente artículo que se llama así. Yo lo traduje, yo soy traductor, traduzco muchos autores cristianos al español. En la página de Donald Herrera Contramundum van a encontrar muchas traducciones mías. La guerra contra la razón se libra en todo el mundo, incluso en las iglesias cristianas. Es una constante labor de descrédito y de provocar la desconfianza, de minar la desconfianza en la razón, ¿ok?
y exaltar los sentimientos como guía de la acción humana. Deja la razón de lado, sigue los dictados de tu corazón. Y se pone alguna cita bíblica para confundir al cristiano que no sabe que corazón, en términos bíblicos, no significa emociones y sentimientos. Eso significa en términos del iluminismo de Rousseau. ¿Okay? Corazón, en términos bíblicos, es lo que no se ve, lo interno de la persona. Si me apura mucho, diríamos el alma de la persona. Ahora, corazón, en términos bíblicos, no excluye el cerebro. Corazón, lo interno de la persona, es el cerebro, son las emociones y sentimientos y la voluntad. ¿Ok? Entonces, le presentan a usted la moral cristiana, bíblica, de tipo falsificada. Se lo presentan como cristiano y no es cristiano, es kantiano. Kantiano, con K. Tomar las emociones y sentimientos como guía de la conducta y no la razón es kantiano, no cristiano. Ve cómo el problema con los seminarios y los institutos educativos de formación teológica, catequística, o sea, educativo, cristiano, qué problema terrible que tenemos, las confusiones. Por eso estamos arrojados, donde estamos arrojados. El marxismo clásico se ha revestido ahora con una coraza protectora que es el marxismo cultural, y encima de eso le ha agregado otra coraza protectora más, que es lo que nosotros llamamos la histeria anticorrupción, y sus tres hijas malcriadas, que son la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. ¿Okay? Y lamentablemente los cristianos nos estamos haciendo eco de todas estas salvajadas ideológicas y culturales y conceptuales que están ocurriendo en el mundo moderno. Hermano querido, lo más decepcionante para nosotros, para los que somos cristianos pensantes y amigos de la investigación y el estudio, que seguimos el consejo bíblico del libro de Proverbios, que es cultivar la inteligencia, no despreciar la inteligencia. No, porque la razón es fría, te dicen. Fría. Eso lo dijo Rousseau, no Cristo. ¿Ok? La razón es fría, los sentimientos son cálidos. Rousseau. La razón no nos puede decir nada acerca de Dios. Kant. Rousseau y Kant, los más perversos criminales filosóficos, y los hemos adoptado los cristianos. Es horrible. Una de las cosas más decepcionantes para nosotros es revisar las encuestas Pew de Estados Unidos. Pew, se pronuncia Pew con W, porque nos muestran algo horroroso, bíblicamente hablando. ¿Se recuerdan ese pasaje donde el apóstol Pablo nos aconseja no acomodarnos al mundo, sino renovar el pensamiento? O sea, no tener el mismo pensamiento del mundo. En lugar de acomodarnos nosotros al mundo, renovar nuestro pensamiento. Y cuando decimos pensamiento, decimos la parte conceptual, racional, las ideas que uno maneja, la cosmovisión que con frecuencia es implícita. El apóstol Pablo, si no me equivoco es en Romanos, nos está aconsejando renovar nuestro entendimiento. Y las encuestas Pew nos muestran que el promedio de los cristianos no ha renovado su entendimiento. ¿Cómo nos muestran eso? Muy simple. Te ponen una encuesta de opinión. Yo he trabajado muchos años como en la industria de las encuestas de opinión. Yo fui discípulo del doctor George Gallup, el que inventó las encuestas. El papá ya falleció hace muchos años.
cuando me dio clase a mí yo era un joven y él era un señor ya grande. Las encuestas Pew hacen las opiniones promedio de la gente. Y entonces lo decepcionante para un cristiano, por cierto, el hijo del doctor Gallup es cristiano, el que está ahora de presidente de la Gallup Internacional, una empresa multinacional en la que yo trabajé, tuve el honor de trabajar y aprender mucho. En una multinacional se aprende mucho. Mi papá trabajaba en una multinacional también, pero de la carne, la Swift. Yo trabajaba en la Gallup, que eran las encuestas. Bueno, entonces uno compara las opiniones de los cristianos y las opiniones del promedio de la gente, o mejor dicho, y mejor todavía, de los no cristianos, esperando hallar una diferencia. Uno esperaría que las opiniones de los cristianos en materia de familia, moral, gobierno, economía sobre todo, cultura, educación, salud, sí, incluso opiniones sobre cine, arte, literatura y demás, o opiniones sobre cuestiones comunes que se dan mucho en las encuestas de opinión en la clase obrera o en la clase popular, en la clase trabajadora, que no capta mucho de novelas o de literatura o teoría sociológica y cosas con el estilo, pero los albañiles, los electricistas, los que ponen piso, o sea, los trabajadores manuales, ¿okay? Carpinteros, colegas de nuestro Señor Jesucristo y demás, son personas que piensan, ¿okay? Y que están bajo la influencia de sus pastores, los que son cristianos, pero sin embargo, ni en la clase popular, ni en la clase media, mucho menos en la alta, hay diferencia entre el pensamiento y las opiniones políticas, ideológicas de los cristianos y de los no cristianos. No estamos haciendo la diferencia. Por eso el mundo está confundido. Por eso el mundo está en la ignorancia, porque nosotros no hemos sido ni estamos siendo luz. Y por eso el mundo está pervertido hasta los tuétanos, porque nosotros no estamos siendo sal. Y voy a terminar con una cosa que les va a gustar mucho a los de la izquierda o que vienen de la izquierda o que recién están. Les he tirado bastante palo, ahora les voy a tirar un cariñito. Les voy a tirar un cariñito. Miren, señores, la culpa la tenemos nosotros, los de la derecha. Pero no por los que la izquierda cree que la derecha somos el mal, no, somos el bien. Pero nos hemos pervertido. Hay un autor de derecha muy bueno que lo vamos a estudiar mucho acá, que se llama Edmund Burke, un inglés. Burke con K. Burke, Edmund Burke. Y él dice así: para que el mal triunfe, es suficiente que los buenos se crucen de brazos. O sea, eso, para que el mal triunfe, es suficiente que los buenos no hagan nada. A lo que yo agrego por mi cuenta, que yo le llamo corolario de Mansuetti al principio de Burke, diga que no hagan nada o que hagan algo que no es idóneo, o lo hagan fuera de tiempo, extemporáneamente, o de manera inoportuna, o de manera grosera, porque se nos enseña a presentar defensa con respeto y mansedumbre, no con grosería y con altanería, como algunos acostumbran, incluyéndome a mí a veces, que a veces soy medio irrespetuoso. No es que esté bien, está mal, estoy tratando con mi carácter o con mi temperamento, no sé cómo decirle, ¿ok? Bueno, tenemos que hacer algo que, para combatir el mal tenemos que hacer algo, pero no hacer cualquier cosa, sino algo, lo que es idóneo, lo que es apropiado, lo que es bíblicamente recomendado, ¿ok? Tenemos que sofisticar un poquito nuestra inteligencia, cultivar un poquito nuestro acervo
conceptual, con buenas lecturas. Por eso a mí me sorprende agradablemente que aquí en esta iglesia el pastor Ernesto ha puesto a todo el mundo a leer, tiene una biblioteca enorme ahí en su lugar de trabajo, ¿okay? Y ha puesto a leer aquí a todo el mundo, y él con 8 aventureros está leyendo a la acción humana de Mises y tal. No importa que tengamos o no educación universitaria, si alguno aquí cree que es menos porque no tiene educación universitaria y que no va a poder acceder a estos deleites, estos banquetes para la inteligencia porque no pasó por una universidad, déjeme decirle que todo lo contrario. El no haber pasado por una universidad, sobre todo una carrera humanística, es una bendición. Se salvó usted de que, pero por supuesto, se salvó usted de que le hayan metido teoría sociológica marxista, teoría jurídica o económica marxista y tal y qué sé yo. Y si está pensando en ir a una universidad a estudiar estas cosas, mejor no vaya. ¿Okay? No vaya porque va a tener problemas. De manera que si usted es carpintero, electricista, albañil, ¿okay? O tiene oficio, digamos, tiene un oficio, ¿ok? Entonces se ha evitado usted el haber tenido que pagar para que le enseñen mal, como nos ha pasado a muchos de nosotros, y después hemos tenido que desaprender lo que aprendimos en la universidad y volver otra vez a estudiar desde cero o desde menos que cero. Acuérdese lo que le decía antes. Si usted es carpintero, albañil o vendedor de agua filtrada, usted tiene una gran ventaja por encima de un sociólogo, economista o filósofo, licenciado en letra. Tiene una gran ventaja. Entonces dele gracias a Dios que Dios le salvó de haber tenido que pagar para que le enseñen mal y encima después tener que reaprender de vuelta, con todo el trabajo que implica quitarse una mala enseñanza para poder ponerse una buena. Dele gracias a Dios y bueno, demos gracias a Dios todos, finalmente. Demos gracias todos a Dios que nos ha dado su revelación escrita, nos ha dado también su revelación general. Aquí me imagino que en teología se ha estudiado la diferencia entre revelación general, que es todo el universo, ¿okay? Y la ciencia es el medio de obtener la sabiduría de Dios para la naturaleza, y la revelación especial, que es la escritura. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza en la revelación general, también no es solamente la naturaleza zoológica y botánica, física, matemática, es también la naturaleza de la economía, de la sociedad, de las instituciones, las leyes, etc. Las instituciones creacionales, como dice nuestro amigo y maestro Donald Herrera Terán. Entonces, hasta aquí, y la primera parte fue una especie de plan de muestra general. Espero que nos haya ido bien y estoy atento para escuchar preguntas y eso. Pero como estamos grabando, me gustaría que si hay preguntas y eso, viniera por aquí y grabáramos. Aquí está nuestro buen pastor Aquiles, que nos va a auxiliar con las grabaciones y demás. Y entonces, o que venga por escrito, y entonces vamos con preguntas. Y ahora, recuerde que esto no se va a aprender usted de un día para otro, ni un domingo, ni un lunes. Aquí hay que seguir hay que ser perseverante. ¿Qué dice ahí? Bueno, ya habíamos dicho en la mañana, ya se están repartiendo papelitos para que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, lo anote. Esto con la finalidad de que lo que preguntemos y lo que responda desde luego el profe sea aprovechado de mejor manera. Dice esta pregunta: si Satanás es humanista, entonces los derechos humanos, ¿a dónde pertenecen? ¿O qué papel desempeñan estos últimos en la sociedad? Qué buena pregunta sobre los derechos humanos, qué fantástico. Se ve que aquí están adelantados ya el pastor
el pastor Ernesto ha hecho su trabajo, ahora yo tengo que hacer el mío, él lo ha hecho muy bien. Tal vez... derechos humanos. Bueno, muy simple, el autor de los derechos humanos es Dios. Dios estableció 3 derechos humanos, según la doctrina de John Locke, 3 derechos humanos que son la vida, la libertad y la propiedad. Esos 3 derechos humanos, ¿dónde están establecidos? En los 10 mandamientos, letra chica. O mejor dicho, los 10 mandamientos entre líneas. Los 10 mandamientos parte de atrás. El reverso de los 10 mandamientos son los derechos humanos, porque no matar, el reverso de no matar es el derecho a la vida. Yo no puedo venir con una pistola a matar. No matar, derecho a la vida. No robar y no codiciar las propiedades y tal es derecho a la propiedad. ¿Ok? Y el derecho a la libertad está en el primer mandamiento, o sea, amar a Dios sobre todo. Entonces, eso significa, a ver, es un poco largo de explicar, de resumir, no, de explicar no, se puede explicar, pero de resumir es a veces largo. El derecho a la libertad está puesto en que no hay otro Dios que no sea el Dios de la revelación, el Dios vivo, el Dios, el único que existe, y entonces nadie te puede someter. Como lo establece nuestro Señor Jesucristo, solo la verdad te hará libres, y hay otra cita del apóstol en las cartas que dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En fin, hay varias donde se establece el derecho a la libertad, y principalmente en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo es todo un canto a la libertad. Éxodo significa la salida. ¿Salida de qué? De la esclavitud. Lo contrario a la libertad es la esclavitud. Fíjese, una de las cosas que yo enseño mucho del libro de Éxodo, porque en el libro de Éxodo no faltaría los israelitas cuando Moisés le estaba queriendo decir, bueno, si Dios quiere que cumplamos mandamientos, ciertos mandamientos, porque Moisés le empezó a hablar de los mandamientos. Está bien, bueno, vamos a ver esos mandamientos, si son razonables los vamos a cumplir, o si sabemos que son revelados por el único Dios, los vamos a cumplir de todas maneras. Pero ¿por qué salir de Egipto? Ahí está la mayor defensa del derecho a la libertad. Porque en la esclavitud no se pueden cumplir esos mandamientos. Esto es una enseñanza que tiene unas implicaciones tremendas, hermano. No es posible vivir una vida cristiana plena en algún sistema de esclavitud, sea egipcio o estatista, marxista, humanista, el que sea. No es posible vivir una vida cristiana plena, una relación con Dios, una adoración, en un sistema de esclavitud. Hay que salir, Éxodo, salida. Hay que salir de Egipto para poder glorificar a Dios, y lo que más glorifica a Dios es vivir de acuerdo a los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios. Más que eso, ¿qué glorifica a Dios? Las oraciones. Nos congregamos y oramos y todo. Sí, está bien, alabamos, hacemos alabanza y adoración, está bien. Pero lo que más glorifica a Dios es vivir de acuerdo a los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios. Y si vivimos en un sistema social y político que contradice violentamente los mandamientos de Dios, y lo peor, como cristianos somos conformistas, nos adaptamos, ¿ok? Bueno, sí, es lo que hay, en fin, yo soy cristiano dominguero y tal. Bueno, eso no glorifica a Dios para nada, déjeme decirle. ¿Ok? Porque la esclavitud no glorifica a Dios, es la libertad. Es una de las grandes enseñanzas del libro de Éxodo. Esto es muy interesante también. Es nuevo para nosotros oír con claridad que la Revolución Mexicana de 1910 es de corte marxista. ¿Hay ejemplos concretos de ello en Francisco I. Madero, Carranza, Villa o Zapata? ¿Qué leían ellos? ¿Seguían algún movimiento?
Bueno, Viva Villa. no, algunos sí, otros no, pero seguían. Lo que pasa es que las ideas marxistas en 1910 ya empezaban a estar un poco en el aire. Y si no, vea usted las políticas públicas de la Revolución Mexicana, las políticas, reforma agraria, educación pública, control de la economía por el Estado y respeto a la propiedad privada, todo eso, ¿okay?, es de inspiración marxista. Incluso hay ejemplos anteriores a la Revolución Mexicana. En el país donde yo viví últimamente, Bolivia, hubo el primer presidente socialista de América Latina, que fue el presidente Belzú, 1860 y algo. Y ustedes dirán, bueno, pero en esa época no había el marxismo. Sí, pero había el socialismo no marxista. Proudhon, Lasalle, Owen, todos los socialistas no marxistas que Marx y Engels van a llamar utópicos, se leían profusamente, y los positivistas, que eran protomarxistas, Augusto Comte y compañía, aquí en América Latina. Eran lecturas habituales entre la gente leída. Y los Madero y Villa, Zapata y compañía aquí en México tenían asesores amanuenses que se llamaban, algunos de ellos los grandes caudillos de las revoluciones latinoamericanas, empezando por la de México. Los grandes caudillos, algunos eran iletrados, no sabían leer, pero tenían secretarios que sí sabían leer, y eso sí se habían tragado completa la literatura socialista, que es muy anterior a 1917. ¿Qué más? ¿Algo más? Y déjenme decirles algo que ya habíamos adelantado hace 15 días cuando yo vine para acá. Es posible, no estoy afirmando categóricamente, pero es posible que México esté llamado a ser el primer país latinoamericano que se devuelva de sus malos caminos. Hemos citado hace 15 días, cuando yo estuve aquí, 2 Crónicas 7:14. ¿Qué dice 2 Crónicas 7:14? Dice que asumiendo un país como los países latinoamericanos, un país subdesarrollado, miseria, expulsa a sus hijos, como vimos en la mañana, un país donde hay desempleo, hay carestía, hay inflación, hay mala educación, los hospitales no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se arrepintiere mi pueblo y hincare la rodilla, buscare mi rostro, y ahí viene lo importante, y se devolviera de sus malos caminos, o sea, del socialismo. Esto hay que leerlo en conjunción con 1 Samuel 8, que citamos también, donde describe el estatismo, y el socialismo es la máxima expresión del estatismo. Entonces se devolvieran de sus malos caminos, entonces yo volveré mi rostro sobre ellos y sanaré su tierra. Eso dice Segunda de Crónicas 7:14. Ahora bien, a lo que podemos saber por la historia de América Latina, México fue el primer país, 1910, el que más temprano se salió del carril, digamos así, y entró por el lado de la izquierda en cuanto a leyes, instituciones y sistema de gobierno. 1910, ¿ok? Entonces, quizá a México le corresponde el privilegio de entonces ser el primero que se dé vuelta, pues, que enderece sus caminos. Si fue el primero en andar caminos torcidos, ¿por qué Dios no le puede estar reservando a México el privilegio de ser el primero en devolverse? Dele. En algún momento usted señaló democracia en la derecha. ¿Hay democracia? Ok, democracia. Vivimos una democracia deformada, una democracia enferma. ¿Ok? Dios es democrático, ya lo señalamos, porque el gobernante dice que tiene que ser elegido popularmente. Eso dice en 1
Deuteronomio 5, ¿no? Elijan hombres sabios para aplicar la ley. Bueno, entonces, eso es democracia, elección popular. Ahora bien, vivimos una democracia enferma, una democracia patológica, como dice el profesor Olavo de Carvalho, porque en una democracia sana o normal, digamos, uno puede elegir entre políticas públicas de izquierda, de centro y de derecha, o incluso puede elegir entre extrema izquierda, izquierda cristiana, entre comillas, izquierda moderada, izquierda democrática, centro, izquierda y derecha. Pero en esta democracia no hay derecha. La derecha, nosotros no estamos representados. Eso es una democracia enferma. Donde usted puede elegir entre extrema izquierda, izquierda más radical, más violenta, más democrática, más cristiana, entre comillas, más de centro, etcétera, pero derecha no hay. Entonces, eso es una democracia enferma.